Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, lunes 6 de julio del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 9 de San Mateo, del versículo 18 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se postró delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iban de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces le dijo: Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra y nos deja al descubierto que nosotros no tenemos fe. Así como lo oye, estamos viviendo en un siglo, estamos viviendo una generación que ni siquiera sabe lo que es fe. Y si no sabemos qué es fe, no podemos decir tengo fe. Y para muestra un botón. Hoy, a través de este evangelio, nos vemos a nosotros mismos como personas que han perdido la fe. Para muestra un botón. Me impacta este evangelio. ¿Por qué? Porque personas sencillas, personas de alto rango, con fe. Ya lo vamos a ver en el evangelio, pero es que a mí me preocupa, y esa es la crisis que hay hoy dentro de la iglesia, la falta de fe. Nos estamos quedando sin fe. Bueno, no puedo decir nos estamos quedando sin fe, porque no tenemos fe. Si nosotros tuviéramos fe, las iglesias estarían llenas. Pero, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor: aumentanos la fe? Allá en San Lucas 17:5, cuando Pedro le dijo a Jesús, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¿Qué les estaba diciendo en otras palabras? Que no tenían fe. ¿A quiénes? A aquellos que andaban con el Señor, a aquellos que hacían lo que el Señor les mandaba, a aquellos que veían los milagros que el Señor hacía, a aquellos que veían al Señor expulsar los demonios. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Y Jesús echó una risa y dice:
Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esta montaña, arráncate de aquí y plántate en el mar, y la montaña se arrancaría y se plantaría en el mar. ¿Qué les estaba diciendo en español? Que no tenían fe. ¿Y qué estaban pidiendo? Que le aumentara la fe. Así estamos nosotros hoy en el pleno siglo XXI. Personas que han perdido la fe. Y esto duele. ¿Duele por qué? Porque hoy el Evangelio de hoy nos lo deja ver y nos deja al descubierto que somos la generación que hemos perdido la fe. Vean cómo lo dice el Evangelio. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. ¿Quién fue el que se acercó a Jesús? Un jefe. ¿De quién? De los judíos. Y se acuerdan que a Jesús una vez lo echaron de la sinagoga y lo llevaron a un barranco y lo querían empujar en el barranco, pero no lo hicieron porque no le había llegado la hora y Jesús se les escapó entre medio de ellos. Eso está ya en San Lucas capítulo 4, 29. No pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque todavía no había llegado la hora. ¿Pero qué querían hacer los judíos? Tirarlo por un barranco. Pero no, Jesús se le escapó en medio de ellos. Hoy en este evangelio se le acerca a un jefe de los judíos. ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer ese jefe para acercarse a Jesús? Tenía una necesidad, pero esa necesidad no era cualquier necesidad, era que su hija había muerto. Pero vean la fe de este jefe de los judíos. ¿Qué hace? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Primero dejó la soberbia, dejó el orgullo, porque él era jefe. Dejó aquello que podría ser tropiezo para poder acercarse a Jesús. Porque él, siendo jefe de los judíos, vino a Jesús. Dejó la soberbia, dejó el orgullo, dejó todo aquello que lo podía atar y se acercó a Jesús. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Dice, mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él, lo reconoció como Dios. Se postró, siendo jefe, se postró delante de Jesús, lo reconoció como Dios. ¿Se acuerdan que el evangelio de ayer domingo nos hablaba de aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Jesús quiere que nosotros despertemos la fe, pero nosotros no podemos despertar la fe si no aprendemos a ser humildes y mansos de corazón. La humildad nos lleva a despertar la fe. Cuando nosotros alcancemos esa humildad, aprendamos a ser humildes y a reconocer que somos hombres de carne y hueso, que no somos más que nadie ni menos que nadie, que somos hijos de Dios, y reconocer que tenemos un Padre que nos dio la vida, que nos da todo cuanto tenemos y que sin Él no somos nada, y que Él nos creó para Él, para ser santos, para servirle, para adorarle. Pero ¿qué pasa con el pueblo de hoy en día? Se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado que existe un Dios que todo lo puede. Un Dios que nos da la vida, que es el dueño de la salud y de la enfermedad, que es el dueño de la vida y de la muerte. Pero se nos ha olvidado que existe un Dios. Este jefe se acercó a Jesús, se postró delante de él, lo reconoció como Dios. Dice,
Se postró delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Vean el hombre de fe. El hombre de fe no se da por vencido, porque él sabe que la última palabra la tiene Dios. El hombre de fe pone toda su esperanza en aquel que todo lo puede. El hombre de fe no se da por vencido ante las adversidades, ante, ante aquello que usted no vea salida, ante aquello que usted no vea que ya no se puede hacer nada. El hombre de fe sabe que existe un Dios que es el dueño y señor de toda la creación. Por eso, el dueño de toda la creación. Le dijo: mi hija acaba de morir. ¿Qué le dijo el jefe? Mi hija acaba de morir. Él no se resignó. Él ya había escuchado de Jesús. Él sabía quién era Jesús. ¿Y qué hizo? Acudió a Jesús. Él no se dio por vencido, porque él sabía que Jesucristo era Dios. Porque si él no se hubiera postrado, no lo hubiera reconocido como Dios, pero se postró y lo reconoció como Dios. Y él, sabiendo, reconociéndolo como Dios, le dijo: mi hija ha muerto, pero yo vengo a ti, que eres el dueño de la vida y de la muerte. Yo acudo a ti, porque tú eres Dios, porque tú tienes la última palabra. Yo hago lo que a mis manos, yo hago lo que es posible para mí, pero tú eres el dueño de lo imposible. Y tú eres el que tienes la última palabra. ¿Será que los hombres de fe hoy en día pensamos igual que este hombre? ¿O será que nosotros preferimos echarnos a morir, resignarnos, meternos en un hueco? Vean cómo este evangelio nos muestra y nos enseña y quiere hacernos ver y despertar esa fe que Jesús hoy quiere ver en cada uno de nosotros. Mi hija acaba de morir, pero ven. ¿Dónde está la fe? Pero ven. Yo pongo toda mi confianza en ti, pero ven. Ya yo sé que mi hija ha muerto, pero ven. Ese hombre no se había dado por vencido. Ese hombre sabía que Jesucristo era Dios y que él podía resucitarlo. Pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Él sabía que Jesús la podía resucitar. Sabía que Jesucristo era Dios y que él tiene la última palabra. No me importa que haya muerto, pero ven, porque si tú pones la mano sobre ella, vivirá. ¿Tenía fe o no tenía fe este hombre? A pesar de que era jefe, comprendió que Jesús escucha a los humildes y sencillos de corazón. Por eso el evangelio de ayer domingo nos invitaba a aprender de Jesucristo. Aprendan de mí. Si nosotros nos llamamos cristianos y somos cristianos, ¿de quién tenemos que aprender? ¿A quién tenemos que imitar? A Jesucristo. Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Este hombre entendió lo que era ser humilde, ser paciente, reconocer a Jesucristo como Dios y no darse por vencido, acudir a Cristo.
saber que eres el que tiene la última palabra. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Jesús no le dijo que no le dijo que después diré, no. Jesús, ante la actitud de aquel hombre, se puso en camino. Dice que al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo, váyase, la niña no ha muerto, sino que está dormida. La niña había muerto. ¿Pero qué les dijo Jesús? La niña está dormida. ¿Y ellos qué hicieron? Se burlaban de él. Ese es el miedo que muchos tienen, que por eso no despiertan la fe, porque tienen miedo a las burlas. Y es que no está de más. Aquel que tiene fe, aquel que cree en Dios, siempre es la burla de los demás. Pero vemos que para Jesús es una persona muy especial, a tal punto que él no lo hace esperar, sino que acude al llamado, acude a la petición. Para los demás es una burla, pero para Jesús es una persona especial, que siempre están sus oídos atentos al llamado de aquel o aquella persona humilde que ora constantemente pidiéndole al Señor. El Señor lo escucha, el Señor la escucha y acude a sus peticiones. Para muestra un botón. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. Vean el resultado de una persona que no se dio por vencida, de una persona que reconoció a Cristo como Dios, de una persona que acudió a Jesucristo. Y aquella persona que acudió a Jesucristo no se vio defraudada. ¿Cuál fue el resultado de la fe de aquel hombre? La niña resucitó. La niña, dice, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. Ese es el resultado de un hombre de fe. Ese es el resultado de una mujer de fe. Hace que los demás se levanten. ¿Por qué? Porque sus peticiones son oídas por Dios. Porque cuando usted se presenta ante Dios con humildad y con sencillez, eres una persona amada por Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, sin importar lo que digan los demás, eres una persona amada por Dios. Y Dios tiene sus oídos atentos a tus peticiones, a tus clamores. Lo que pasa es que nos falta la fe. Y veamos el otro caso de la mujer. Dice, mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. ¿Qué hizo esta mujer? Dice que padecía hemorragias desde hacía 12 años. En otro pasaje del otro evangelio dice que esta mujer había gastado todo su dinero acudiendo a doctores, a médicos, a curanderos, a todo, y que nadie la había podido sanar. Y una vez acudió a Jesús. Y ese es otro problema que nosotros tenemos. Nosotros acudimos a todos lados, pero donde principalmente tenemos que acudir, no acudimos. Siempre dejamos de último a Jesús. ¿Por qué? Porque somos hombres sin fe,
hombres y mujeres sin fe. Pero hoy, a través de este evangelio, Jesucristo quiere que nosotros despertemos la fe. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. ¿Tenía fe o no tenía esta mujer fe? Con solo tocar su manto me salvaré. ¿Tenía fe o no tenía fe esta mujer? Ella decía: con solo que yo toque el manto de Cristo yo me salvo. Ahora nosotros, que no solo tocamos el manto, tocamos su cuerpo, lo masticamos, lo comemos, lo tenemos dentro de nosotros. Pero ¿sabe qué nos falta? Fe. ¿Sabe qué es lo que no tenemos? Fe. ¿Sabe por qué no nos sanamos? Por falta de fe. Si hoy las personas de hoy en día se dieran cuenta que es Jesucristo mismo el que está ahí presente con su cuerpo, alma y divinidad, en las iglesias tendrían que poner guardas, porque todo mundo querría entrar para alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él se hizo alimento. Ya nosotros no necesitamos tocar el fleco, nosotros lo comemos, nos alimentamos de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más que eso? Nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Pero ¿sabe por qué no nos sanamos? ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque no tenemos fe. El día que nosotros tengamos una fe, en que sea como un granito de mostaza, como le dijo Jesús a sus discípulos, le pedirás a esta montaña: arráncate de aquí, plántate en el mar, y la montaña se arrancaría y se plantaría en el mar. El día que nosotros creamos firmemente que Jesucristo está ahí con su cuerpo y con su sangre, ese día vamos a ver la gloria de Dios. Ese día vamos a ser sanados. Ese día vamos a ver cómo Dios hace todo nuevo. Ese día vamos a ver cómo Dios resucita los muertos, resucita a aquellos que han perdido la fe. Pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que nos salva? La fe. ¿Qué es lo que hemos perdido? La fe. Hoy el Señor nos invita a encontrarnos con nosotros mismos y a darnos cuenta que hemos perdido la fe. ¿Por qué? Porque hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo allá en San Mateo 4:4: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que alimentar el hombre espiritual, porque la fe viene de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano, la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Que el Señor les bendiga.